Mi madre, después de 30 años bajo mi cuidado, le dejó todo su patrimonio a un hombre que nadie en la familia conocía. Tengo 72 años ya, parece mentira. La vida se va rápido, dejando en el camino recuerdos que pesan más de lo que uno cree posible. Nací aquí, en esta casa, una casa modesta en un barrio tranquilo de Guadalajara. Mis padres la construyeron con mucho esfuerzo, ladrillo a ladrillo, ahorro tras ahorro. Yo soy el mayor de 3 hermanos. Mis 2 hermanas se casaron y formaron sus propias vidas lejos de aquí, una en Querétaro y la otra en Tijuana. Mis padres nunca me forzaron a nada, pero siempre fue tácito que yo me quedaría. Después de todo, era el varón, el que ayudaría al padre en el taller mecánico y el que, por tradición, se haría cargo de los mayores. Y así fue. Mi padre enfermó cuando yo tenía 40 años. Un derrame cerebral lo dejó postrado. Durante los siguientes 5 años, mi madre y yo lo cuidamos. Fueron años difíciles, de silencios y sacrificios. Él era un hombre fuerte y verlo así era duro. Cuando falleció, mi madre, con 68 años, se hundió en una tristeza profunda. Sus hermanas y mis propias hermanas la visitaban, por supuesto, pero la carga diaria, el peso de la casa, siempre caía sobre mí. No me quejo, es lo que uno hace por su familia, es lo que se espera. Yo nunca me casé, tuve mis noviazgos, claro, pero nunca algo que me llevara al altar. Siempre había una razón, o quizás una excusa: la enfermedad de mi padre, luego la soledad de mi madre, y el taller que necesitaba de mi atención. Mi madre dependía de mí para todo, para las compras, para el banco, para llevarla al médico, para las reparaciones de la casa, incluso para prepararle su té de manzanilla cada noche, tal como le gustaba. Su salud era delicada, tenía problemas de presión alta y principios de diabetes. Con el tiempo, se hizo más frágil, más olvidadiza en cosas pequeñas. Su mundo se fue reduciendo a esta casa y a los paseos cortos que dábamos por el parque cercano. Nuestra rutina era simple, pero constante. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, se lo llevaba a su cama. Luego iba al taller, que no estaba lejos, y por la tarde regresaba para comer con ella. Conversábamos de cosas triviales, del clima, de los vecinos, de los programas de televisión. A veces le leía el periódico. Mi madre no era una mujer de grandes pasiones o emociones desbordadas. Era tranquila, un poco callada, pero siempre atenta, o eso creía yo. Mis hermanas llamaban los fines de semana. Venían a visitarla quizás 2 o 3 veces al año. Siempre la encontraban bien, arreglada, la casa limpia. Nunca hubo una queja de su parte ni de la mía. La situación era clara para todos. Yo me hacía cargo. Era mi lugar, mi responsabilidad. Lo acepté sin pensarlo 2 veces. Hace unos 5 años, cuando mi madre ya tenía casi 80 años, empezó a asistir a una especie de club para personas de la tercera edad en el centro. Yo la llevaba y la recogía. Era una distracción para ella, y yo estaba contento de verla socializar un poco. Un día me comentó que había conocido a un señor, un tal don Armando. Lo mencionó de pasada, como a cualquier otra persona, que era viudo, que no tenía hijos, que era muy amable. No le di importancia. Es normal hacer amistades a esa edad. Luego don Armando empezó a aparecer más. A veces se quedaba a la salida del club y saludaba a mi madre con una sonrisa exagerada. Era un hombre de unos 60 y tantos, bien vestido, con el pelo teñido. Algo en él no me terminaba de encajar. Demasiado pulcro, demasiado amable. Un día, mi madre me pidió si podía traer a don Armando a tomar un café a casa. Yo, claro, acepté. No quería que ella se sintiera sola o que pensara que yo le impedía tener amigos. Don Armando vino. Era locuaz, hablaba de sus viajes, de sus negocios, que nunca quedaron claros, de lo mucho que admiraba a mi madre por su dulzura y su buena compañía. Mi madre, por su parte, parecía rejuvenecer cuando él estaba cerca. Se reía, contaba anécdotas. Yo observaba. Él siempre le traía alguna pequeña flor o un dulce. Pequeños detalles que yo no solía tener, absorbido como estaba por las labores diarias. Las visitas de don Armando se hicieron más frecuentes. Empezó a llevarla a pasear, a otros clubes, incluso a algunos restaurantes a los que mi madre nunca había ido conmigo. Ella me pedía permiso, con una extraña timidez que antes no le conocía. Yo siempre decía que sí. Si ella era feliz, ¿quién era yo para negárselo? A veces cuando don Armando la regresaba, yo los veía en la entrada, y él le tomaba la mano un poco más de lo necesario, o le ponía la mano en la espalda. Pequeñas cosas que me hacían sentir incómodo, pero que no podía señalar sin sonar celoso o posesivo. Al final, era la madre, mi madre. Un día, mi madre me comentó que don Armando la había ayudado con unas cosas del banco, unos trámites que a ella se le hacían complicados. Yo me ofrecí inmediatamente, como siempre lo hacía. Ella me miró y me dijo, con una voz un poco más firme de lo habitual, que no me preocupara, que don Armando ya había arreglado todo, que era muy eficiente. Sentí un frío en el estómago. Yo siempre había manejado sus finanzas, sus pequeñas cuentas, sus pagos. Era algo que hacíamos juntos. Intenté preguntarle qué tipo de trámites eran, pero ella
ella cambió de tema, con una habilidad que no le conocía. A partir de ese momento, la relación con mi madre, aunque seguía siendo cordial, cambió. Había una distancia, un secreto no dicho. Ella pasaba más tiempo con don Armando y cuando estaba en casa, se encerraba en su habitación o estaba más callada. Mis hermanas, en sus llamadas, a veces preguntaban por ese amigo nuevo de mamá. Yo les decía que era un buen tipo, que la mantenía animada. No quería preocuparla sin tener pruebas de nada. Un par de veces encontré papeles en la mesa de la sala que parecían ser documentos legales. En cuanto yo me acercaba, mi madre los recogía con premura y los guardaba. Una vez alcancé a ver un membrete de una notaría. Le pregunté qué era, si necesitaba ayuda con algún papeleo. Ella me sonrió, una sonrisa forzada, y me dijo que eran cosas de unas amigas del club, que no me preocupara. Era evidente que me estaba mintiendo. Mi madre nunca había sido una persona de secretos. Esto era nuevo. Era don Armando. La situación se mantuvo así por casi 2 años. Mi madre cada vez más distante, más apegada a don Armando. Yo, cumpliendo mi rutina, cuidándola, llevándola a sus citas médicas, asegurándome de que tuviera sus medicinas. Era un hijo, y mi deber era estar ahí. ¿Cómo iba a dudar de mi propia madre, de sus decisiones? Ella era una persona adulta, lúcida, aunque frágil. Hace 6 meses, mi madre empezó a mostrar signos de deterioro más serio, desorientación, lapsos de memoria más largos. El médico dijo que era el avance natural de la edad. Se hizo más dependiente. Las visitas de don Armando disminuyeron. Ya no la llevaba a pasear. Venía a verla, sí, pero con menos frecuencia. Yo seguía ahí, día y noche, como siempre. La alimentaba, la bañaba, la cargaba cuando no podía moverse sola. Me hablaba a veces de don Armando, lo mucho que lo quería, lo bueno que había sido con ella. Yo asentía, escuchaba. Esas conversaciones eran quizás su forma de despedirse. Mi madre falleció un martes por la mañana mientras yo le preparaba el desayuno. Se fue en paz, durmiendo. Sentí un vacío enorme, el peso de esos 30 años de convivencia constante. Mis hermanas vinieron para el funeral. Lloramos, nos abrazamos. Don Armando apareció en el velorio, vestido de negro con una actitud compungida. Se acercó a mí, me dio el pésame y me dijo que sentía mucho mi pérdida, que mi madre había sido una mujer maravillosa. Lo observé. No sentí nada en ese momento, solo cansancio. Después del entierro vino lo inevitable, los trámites. Era el momento de ver los papeles, la herencia, la casa. Mi madre siempre me había dicho que la casa era para mí, para que yo tuviera un lugar seguro. Era la tradición, lo esperaba. Me parecía lo justo, después de tantos años. Fui a su cajón donde ella guardaba sus documentos importantes. No encontré nada, ni escrituras, ni testamento, ni cuentas bancarias, solo algunas fotos viejas y papeles sin importancia. Preocupado, contacté a mi hermana de Querétaro, que era la más sensata. Ella me sugirió buscar un abogado. Fuimos a una notaría que mi padre solía usar. El notario, un hombre mayor y serio, nos atendió. Después de revisar sus archivos, nos dio la noticia con total frialdad, con un tono neutro, como si leyera una lista del supermercado. Mi madre, hacía casi 3 años, había cambiado su testamento. Ya no me dejaba nada a mí ni a mis hermanas. Había desheredado a sus hijos para dejarle el 100% de la casa, de su cuenta de ahorros y de todas sus pertenencias a don Armando. El nombre completo estaba ahí, la fecha, la firma de mi madre, todo legal, todo en orden. Sentí un golpe seco en el pecho, no una furia desbordada, sino una especie de aturdimiento helado. Mi hermana reaccionó con incredulidad, luego con rabia. Yo solo escuchaba las palabras del notario, una y otra vez, el 100%. A don Armando, su voluntad es clara. El documento era válido. Mi madre era legalmente competente cuando lo firmó. No había forma de refutarlo. Hablamos con don Armando, por supuesto. Mi hermana lo localizó. Se mostró sorprendido, apenado. Dijo que él no sabía nada de eso, que mi madre había sido muy buena con él, pero no se negó a la herencia. Al contrario, la aceptó sin dudar. Se hizo cargo de la casa, de todo. Las pertenencias de mi madre, los muebles, los recuerdos de una vida, pasaron a manos de un desconocido. Yo tuve que buscar dónde vivir. No me quedaba nada. Mi taller es mío, eso sí, pero la casa de mis padres, la casa donde crecí y donde cuidé a mi madre por 3 décadas, ya no era mía. Mis hermanas, aunque indignadas, no pudieron hacer nada legalmente. Era la voluntad de mi madre, una voluntad que yo no entendía, que nunca hubiera esperado. Ahora vivo en un pequeño departamento de alquiler, no muy lejos del taller. Sigo yendo todos los días, y por las tardes, a veces, paso por la calle de mi antigua casa. La veo, las ventanas, las cortinas nuevas, el jardín que yo siempre cuidaba, ahora parece un poco descuidado. Don Armando vive ahí. Supongo que tiene derecho. No hay enojo en mí, no de la forma en que uno grita. Es más bien una tristeza pesada, una resignación. La vida sigue, ¿no? Solo que ahora es diferente. Cada día es más silencioso. Y cada noche, cuando preparo
preparo mi propio té, recuerdo el de manzanilla de mi madre y me pregunto qué pensaba ella realmente en sus últimos años. ¿Qué sentía? ¿Qué pasó en su cabeza para tomar esa decisión? Para borrar 30 años de mi vida con una pluma. No hay respuesta, solo el silencio y la certeza de que algunas cosas simplemente no tienen explicación.